Francisco, un gusto como siempre que nos regales unos minutos. Al contrario, estimado tocayo, el gusto es mío estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. A ver, ¿cómo entender? Por un lado, no puedo hablar de la resolución, pero sí puedo hablar de cómo evoluciona el proceso. No, en el caso de lo que determinó el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa, que sesionó de forma extraordinaria Sí. el día de hoy, lo que hizo fue tomar una especie de decisión salomónica ante la suspensión provisional que concedió previamente la juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. ¿Eso qué quiere decir? Que por una parte lo que dice es los tres magistrados de este tribunal colegiado, lo que indican es que en el caso de lo que ellos están determinando, por una parte, es darle la razón a Yasmín Esquivel para que el Comité de Ética de la UNAM no pueda estar resolviendo o determinando o llegando a alguna conclusión respecto de el procedimiento por el cual se está investigando si hubo o no hubo plagio. Es decir, la UNAM puede continuar con todo el procedimiento, pero no puede llegar a ninguna conclusión. Esto es lo que hasta el momento el tribunal colegiado determinó, y por otra parte a la UNAM ya le permite poder estar comunicando, permite poder estar informando, pero de forma objetiva, sin que pueda estar utilizando adjetivos, pero solamente para estar diciendo que la UNAM está siguiendo con un procedimiento y ya, pero no puede informar ninguna determinación o conclusión porque está en este momento impedida para que llegue a esa conclusión. Sí. Oye, pero Francisco, esto no es alargar y alargar y alargar algo que deberían de solucionar de manera perentoria. Absolutamente. De hecho, yo quisiera pensar que la primera persona interesada en que esto se resuelva de una vez por todas es la propia ministra Yasmín Esquivel. Es la que ella tiene que estar interesada, pero no, porque a partir precisamente de esta interposición de el amparo, lo que está ocurriendo es que se esté ralentizando todo este procedimiento ante la propia UNAM, lo cual pues, no tendría por qué ser así, pero bueno, en la próxima semana, el martes 28, la juez federal va a llevar a cabo la audiencia incidental para determinar si concede la suspensión definitiva, es decir, que podría ser en los mismos términos, la UNAM podrá impugnar y esto hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo, es decir, que todavía va a haber mucho de qué hablar en este tema. Oye, habla mucho de qué hablar, pero a lo mejor con estos tiempos se está buscando, y te lo pregunto, jurídicamente se podría estar buscando que pase el tiempo y nos olvidemos del tema. Por supuesto, es parte de una estrategia que se debe de considerar. El hecho de que estemos hablando de que la UNAM va a estarse defendiendo, va a estar presentando los recursos jurídicos que tiene a su alcance, y es un asunto que inclusive eventualmente podría llegar hasta el Pleno de la Suprema Corte, cuando se pueda resolver ya el fondo del amparo. Es decir, todavía podemos tardarnos meses, y no exagero, no quiero decir a lo mejor un año, podría ser el caso de un año o más, de que el asunto llegue hasta el Pleno de la Corte, en donde Yasmín Esquivel tendría que excusarse para no participar en esa discusión, pero indudablemente yo creo que eso es también parte de que ya no se quiere estar hablando del tema. Oye, si ella tuviera que excusarse, tampoco es garantía. Entraría en una situación complicada el Pleno de la Suprema Corte por tratarse de un par. Absolutamente, digo, y además quedaríamos ahí ya con 10, en donde eventualmente podríamos estar pensando de que hubiese un empate en una eventual decisión que pudiera intentarse tomarse por no llegar a cuando menos 6 votos contra 5. Entonces, de verdad que es un tema que pues es inédito indudablemente en la historia del país, y más en este nivel, y por supuesto yo sería de la idea de que la UNAM resolviera lo antes posible y que la propia Yasmín Esquivel, en su caso, pudiera defender sus derechos, pero ya ante una resolución determinante de la UNAM, porque inclusive hay que recordar que la UNAM ha dicho que no tiene facultades para poder estar revocando el título. Entonces, si ya la UNAM ha anunciado eso, yo creo que difícilmente la UNAM
en una eventual conclusión del Comité de Ética podría estar tomando una determinación diferente, es decir, que sí revoque el título. Pero bueno, aquí lo que más llama la atención es justo eso, un tema que debiese de resolverse pronto, ante un amparo que presente ella, todavía va a tardar mucho en que se pueda estar resolviendo. Cuando esta resolución del juzgado, el tribunal, que da hoy a conocer y señala que la UNAM podrá hacerlo de manera objetiva e imparcial, ¿está marcando que lo hizo antes, que cayó en falta de objetividad e imparcialidad? Pues es lo que está diciendo la juez federal, dándole la razón en este momento en la suspensión provisional, y además también los propios integrantes de ese 20º tribunal colegiado, en el sentido de que ese tipo de comunicados que ha emitido la UNAM, recordemos el de finales de diciembre, en donde el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón determinó que sí hubo plagio por parte de Yasmín Esquivel respecto de la tesis de Edgar Ulises Báez. Entonces, ese tipo de determinaciones considera que le ha afectado en su honor y le afecta la presunción de inocencia en favor de Yasmín Esquivel. Y esto es lo que está manifestando, y por eso le piden a la UNAM que ya no haga declaraciones o comunicados que pudieran estar afectando el honor y la presunción de inocencia de Yasmín Esquivel. Oye, un excelente caso, evidentemente, para tus alumnos allá en la facultad, ¿no? Absolutamente, digo, ahora sí que hay casos que se van presentando dentro de la historia política del país, las instituciones que tenemos, y por supuesto que siempre que ya estamos hablando de poder judicial, tenemos que estar hablando del caso de ella, o el de Eduardo Medina Mora, que también llegó sin cumplir con los requisitos, y después se presenta su renuncia sin justificar el motivo. Es decir, son situaciones que se van presentando y que indudablemente sí nos dejan mucho de qué hablar en las clases de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco Burgoa, tocayo, muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, tocayo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias.